de WKBM Radio Paz AM en la cuadrante 810 de su radio. Les hablan los hermanos del programa Encuentro con Cristo y los hermanos. Con nosotros están en esta noche Juan Carlos Casellas, Pablo Rodríguez, buenas noches. Y este es su servidor Luis Soto. Tenemos problemas en la vida, tenemos dificultades, tenemos situaciones, queremos caminar, tropezamos, pero todos tenemos esos problemas, pero encontramos solución a ellos. Nosotros encontramos a través de un cursillo de cristiandad, donde tuvimos una experiencia maravillosa de encontrarnos con un Cristo vivo que se convirtió en la solución no de nuestros problemas, sino de todas nuestras vidas. Así es que comenzamos esta noche con este tema. Juan Carlos, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bueno, pues tenemos un tema que debe de ser puntual en toda la vida cristiana, y es sobre la oración. Fíjense, cuando hablamos de oración, es una relación de hablar con alguien en el cual el Señor, como en el Evangelio del domingo pasado, nos llama. Y nos llama en 4 momentos, 4 veces, 4. Nos llama a la vida, nos llama y nos da unos dones muy especiales, y nos llama a poder servir con Él siempre. Y después, en lo último, será que nos llamen después a la vida eterna, como diremos nosotros, en el 5º día. Entonces, nosotros en ese proyecto ¿verdad?, de lo que es el proyecto de la vida de todos, los que fuimos creados por Dios, fuimos llamados por Dios a la vida, nos pide que colaboremos para servirle, amarle, ¿verdad? Y toda la vida nuestra es así. Pero ¿cómo uno sabe, primero, qué es lo que Dios quiere? Número 2, ¿cómo es que Dios quiere que yo lleve a término lo que Él me ha dado y después me pide para colaborar con Él, si yo no tengo una relación con Él? Entonces, por tanto, la oración es fundamental en la vida cristiana porque no es hacer cosas. Hay mucha gente que se afana en querer hacer muchas cosas. Es más, se compiten cuál es el más bravo, el que más reza. Yo he visto gente que, olvídate, a la menor provocación, olvídate, estoy orando full. Y eso a muchas personas dirán, wow, ¿será que esa persona tiene más octanaje cuando está rezando? O esa persona tiene más power, más contactos allá arriba, que Dios les va a escuchar más y mejor que a mí. Bueno, pues ese es el riesgo que puede darse en la vida cristiana también. Pero es fundamental rezar, orar, pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos pide desde lo que dijimos del Evangelio pasado es que Él nos llama. Y si Él nos llama, le debemos de preguntar a Él, ¿para qué? Y si yo no le pregunto para qué, pues yo me puedo afanar haciendo 1000 cosas. Como hay gente que tienen un concepto de que la pastoral de la iglesia es servir y servir y servir y servir al prójimo. No. La pastoral es, lo que debe ser, es servirle a Dios siempre, 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 a Dios. Y porque yo sé lo que Dios quiere, garantiza lo que el prójimo, ese hermano, el que se me tropieza en el medio, es lo que necesita. Porque si yo le preguntara aquí a Pablo o a Luis Soto, ¿qué es lo que tú quieras? Eso sería un riesgo enorme, porque puede ser que lo que ellos pidan no sea lo que Dios quiere que yo le dé, o que lo ayude, o que le diga. ¿Ves? Entonces, debemos siempre responderle a las iniciativas que son de Dios. Y nosotros garantizamos así lo que esa persona realmente lo va a hacer feliz y va a llevar también a término. Nos acompañamos unos a otros, acompañarnos en la fe. Pues cuando uno reza, aumenta la fe. Y cuando aumenta la fe, uno más reza. Dígale, Pablo. Pues sí, y se nos dan cosas curiosas en el sentido de la oración, en nuestras relaciones aún con nuestros hermanos. Porque dice esta persona en sí que estaba en un encuentro de oración donde se suponía que aprendieran a hacer oración de intercesión con expertos que vinieron de distintos lugares de Estados Unidos y de México. Tenían 3 días en la que oraron unos por otros. Pero él dice que se le dieron cosas como que sentir lo que él llamó envidia espiritual. Porque decía, ¿por qué esta persona yo veo que reza con una cara de alegría, con verdadero sentimiento,
como que verdaderamente está en comunión con Dios, y sin embargo yo no tengo eso. Entonces sentía como esa envidia en ese sentido. Y también dice que sintió que en ocasiones pensamos que nuestra oración por otra persona pues va en detrimento de nosotros, porque estamos rezando menos por nosotros. O sea que eso no tampoco hace sentido. No debemos desanimarnos porque la persona de al lado puede tener lo que creemos es mejor comunicación con Dios, y tiene tremendo valor en la oración el poder orar por los demás, por supuesto. Así que él en cierta medida dice que perdió un poco el tiempo porque se pasó pensando en eso, en qué tenía él de poder y de oración en lugar de estar verdaderamente orando. Dice que tenemos que partir, como dijo Juan Carlos, de que Dios es amor y que la oración es un diálogo desde el amor. La oración de intercesión y los milagros son productos del amor, y que no podemos vivir la oración como un cálculo matemático, como una fórmula que si rezamos tantas veces pues vamos a conseguir tanto más de Dios, o vamos a conseguir cosas más importantes que si no lo hacemos. O sea que no es así. Dios no hace matemáticas, como dice aquí, no hace cálculos para darle más a los que más oran, sino que lo que tenemos que hacer es abrirnos a Dios, abrirnos a su poder. Acuérdense que nada depende de nosotros, ¿no? Depende de Dios, de lo que Él quiera hacer y lo que Él entiende que es más conveniente para nosotros y nuestro prójimo. Así que es mejor abrirse a Dios en la oración y empezar así. Mira, cuando yo leí este escrito que estamos usando para el programa esta noche, yo no pude más que hacer otra cosa que llevarlo a mi experiencia personal. Lo primero es que la experiencia que yo he tenido con la oración es que muchas veces yo comparo la oración con la comunicación con mi esposa. Y es que a veces se me hace difícil. Se me hace difícil entenderme con ella, y la tengo al lado mío, por lo tanto, cuánto más difícil se me hace entenderme con Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros los cristianos no entendemos la cercanía de Dios, sino que lo vemos en la lejanía. Y cuando tú estás tratando de comunicarte con un ser que está lejano de ti, tanto espiritualmente como físicamente, esa comunicación es imposible. Pero cuando nosotros, y es mi experiencia, cuando yo voy al sagrario y yo estoy frente a ese Jesús sacramentado y yo sé que Él está ahí y que Él me está mirando porque Él está en cuerpo, alma y divinidad, ya lo lejano se hace cercano. Y entonces yo me puedo comunicar con Él y yo sé que es una persona, no es un ser que está en los espacios ni en los cielos, no, es un ser que está aquí, que vino a la tierra y que se quedó conmigo porque me lo prometió. Yo estaré contigo hasta el fin del tiempo. Lo otro es cuando nosotros, especialmente nosotros cursillistas, que nos encontramos, nos reunimos en una reunión o en una asamblea o en una ultrella. Dice el Señor que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, ahí siento la cercanía del Señor, se me hace fácil hablar con Él. Lo otro también que yo puedo explicar aquí de lo que yo he tenido, y es que Él dice que cuando oramos, ¿qué procuramos? ¿Verdad? Procuramos recibir algo del Señor. Y vemos que en la Biblia hubo milagros. Y entonces hubo el milagro de la mujer, de la hemorroísa, y hubo el milagro de resucitar a Lázaro, y hubo el milagro del ciego Bartimeo. De los leprosos. El leproso. ¿Y qué tenían en común? Él dice que era el amor, que fueron amados y se dejaron amar. Pero también hay algo que tienen en común. Cada vez que hubo un milagro grande, la persona estaba a los pies de Cristo. Fíjate que te dice que la hemorroísa se tiró a los pies de Cristo y dijo, si pudiera tocarle el borde del manto. El ciego Bartimeo gritaba desde la orilla, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando el Señor se le acercó, que Él estaba a sus pies.
Cuando la mujer, la pecadora, se la tiraron, ¿dónde? A los pies de Jesús. El leproso. Y cuando Marta pidió por Lázaro, que dice la Biblia, que Marta corrió y se echó a sus pies. Por lo tanto, la oración nuestra, si queremos ser efectivos y pedir bien, porque dice San Pablo que nosotros no sabemos pedir, en su carta a los romanos, en el capítulo 8, él dice, pedimos mal, por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, porque Él es el que endereza los entuertos de lo que nosotros hablamos. Lo que decimos mal, el Espíritu Santo dice, no, Señor, lo que pasa es lo que Él te quiere decir es esto, ¿verdad? Y entonces, pues como no sabemos pedir, tenemos que tirarnos a los pies de Jesús y decirle, Señor, yo soy un mísero hombre que vengo donde ti, no a pedirte que me des, sino, Señor, que me fortalezca y que me capacite. Es bien importante lo que dijiste. Las iniciativas siempre son de Dios. Y nosotros estamos en total respondiendo a esa iniciativa. Nunca es, si uno dice, ay, es que yo quiero aumentar la oración. Es pura gracia. Puro suscitó en el corazón de uno el acercarse a un sagrario, como comentaste, a decirle, Señor, aquí me postro ante ti, haz de mí sea lo que sea, ¿verdad? Y esa es la humildad la que se pide. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día la gente está tan ocupado de hacer tantas y tantas cosas que dicen, ay, que yo no tengo tiempo. Ay, que eso, imagínate, yo sacar un tiempo para ir al sagrario. Hay dos cuentos, pero le comento de dos santos. El primero, San Juan Pablo II, dijo, quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, sino lo que le falta es amor. También pasaba con Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta tenía un invitado, una persona que estaba en ese discernimiento religioso y fue para allá. Era un seminarista y él ya fue para allá y él se dio cuenta y viviendo allí en la comunidad y lo que hacían con el cuidado de las mujeres, ellas se tardan 2 horas en oración, full. En todo el tiempo que están haciendo, tienen que hacer 2 horas. De sagrario, adoración eucarística, 2 horas. Y él dijo, wow, pero mire, madre, ¿por qué mejor en vez de 2 horas lo reduce a 1 y así da tiempo porque aquí hay muchas cosas que hacer? Y él le dijo, de verdad, la madre Teresa de Calcuta, es verdad, tienes toda la razón. Debemos de aumentarla a 3 horas. A 3 horas porque es que nosotros no podremos dar de lo que no antes hemos recibido. Y yo creo que hay tanto y tanto trabajo que debemos de aumentar a 3 horas de adoración para poder atender todo lo que hay que hacer. Y eso parecía para él una garnata bien duro porque no es hacer, sino es responder y dar de lo que Dios te da. Porque sin eso estamos fritos. Hay a veces que ahí dice, ay, pero es que yo estoy cansado. Imagínate, tras que yo no me da tiempo, no tengo tiempo, estoy cansado. Pues mira, cansado, podemos, y mil excusas podemos dar, ¿verdad? Pero aquí cito, ¿verdad? Imagínense a Cristo mismo, cansado. Ah, ahora no, Señor, estoy triste, estoy cansado. Imagínate que eso le aplicara a Jesús. Jesús dijo algunas de estas cosas en camino hacia la cruz. No, pero sin duda se sentía cansado, triste, ciertamente no tenía ganas de morir. Pero por supuesto, eso es lo que nos invita el Señor. Señor, haz de mí lo que sea, dejarme amar de Él, dejarme amar de Él. Y como les dije ahorita, mientras más rezamos, más aumenta la fe. De hecho, la palabra fe, ¿saben que es la raíz de la palabra confianza? Cuando uno se relaciona con Dios, aumenta más la confianza en Él de lo que nos pide, de lo que nos acompaña. Y en Cursillo tenemos la gracia actual y la hacemos con lo que nos dice, Señor, capacítame. Una oración bien linda, ¿verdad? Y corta y efectiva. Señor, capacítame con tu luz y tu fortaleza. Me ilumina para que yo pueda entender, para que yo pueda ver lo que tú me llamas. Pero también, Señor, aun cuando reconozco a lo que tú me estás llamando, a veces me faltan, no pocas veces, muchas fuerzas para poder llevar a término. Ese debe ser el entorno de toda nuestra vida. Toda nuestra vida nos debemos de sentir en 2 palabras que parecen igual y tienen un significado muy de la mano. Primero, amados, y segundo, llamados. Llamados por amor para servirle al Dios amor.
Y si oramos bien es por gracia de Dios. O sea, no es algo, no es que tenemos que ganarnos a Jesús. Jesús es amor y está con nosotros 100%. O sea que hay que ponerse en sus manos, como ustedes dicen, y que dejar que la oración fluya bien, ese canal de gracia por Jesús. Dice, o sea, está también la parábola de los viñadores, en que llegaron más tarde algunos y trabajaron menos, pero Jesús les pagó, digo, el dueño de la finca les pagó más, igual que a los que trabajaron más tiempo, mucho más tiempo. O sea que no depende de nosotros, sino que depende del Dios amor y cómo nos entregamos a Él para que encauce nuestra oración. Y aquí hay algo muy bonito que dice, la vida espiritual es una fiesta de amor, una celebración de la gracia. Es una boda donde no tenemos que comprar el mejor vino para ofrecer a Dios, sino que Dios transforma nuestra agua cuando la dejamos en sus manos. O sea, no tenemos que tratar de hacer una oración perfecta, que primero que la perfección no existe, y segundo que depende de Dios lo que queremos entregarle. Si creemos que no tenemos tiempo, pues por lo menos dedicarle 10 minutos al día, no, verdaderamente ponernos en las manos del Señor, por lo menos 10 minutos al día y tenerlos presentes, porque Jesús está al lado de nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, que hay muchos momentos en que uno siente esa falta de sentimiento en el espíritu, en la vida espiritual, pero Jesús sigue ahí. Y cuando nos sentimos fatal, en muchos sentidos, es que más fruto rinde la oración en nosotros. Así que no echemos la oración al lado. Mire, una cosa que nosotros aprendimos a través del tiempo, yo siempre, el autor del escrito habla de que hay fe en la oración y orar en la fe, y la relación que hay entre el orar. Mientras más oramos, más creemos, y mientras más creemos, más nos acercamos al Señor. Pero también hay una unión muy importante también, que es entre la fe y la vida. O sea, yo no puedo ir caminando por un lado y mi fe por otro. Por lo tanto, si yo amarro esas tres cosas, la oración, que me aumenta la fe, y esa fe yo la llevo en mi vida, entonces yo voy a tener una comunicación perfecta con el Señor, voy a tener comunión en propósito y en sentido con el Señor. Decía San Juan que tenemos que buscar tener los mismos sentimientos que tenía Cristo Jesús. ¿Cómo los vamos a lograr? ¿Cómo los vamos a tener si no hablamos con Él? El apóstol es testigo, la palabra apóstol significa testigo, y si yo quiero ser apóstol del Señor, yo quiero ser seguidor del Señor, ¿cómo voy a hablar de aquellos que no conozco y con quien no hablo? Yo no puedo hablar bien de Juan Carlos si yo no lo visito, si yo no paso tiempo con él, si yo no me relaciono con él. Pues para mí entonces, si no es así, en vez de Juan Pablo mi hermano, es Juan Pablo el tipo aquel que yo conocí una vez. No, es mi hermano, es mi amigo. La fe no es un sentimiento. Muchas veces entramos cuando queremos orar en sentimentalismo. Por eso que decimos, es que no me siento con deseo, es que no me siento bien, es que yo no siento al Señor, yo no siento la oración. Mira, yo tenía un sacerdote amigo mío que me decía, ora, aunque no tengas ganas. Ora, aunque cuando no tengas ganas es cuando más tienes que orar, porque es cuando más necesitamos sentir esa cercanía del Señor. Así es que Dios ve con amor las oraciones que le hacemos cuando estamos bien. Cuánto más valen aquellas que hacemos nuestra necesidad que las que le ofrecemos cuando no lo sentimos, cuando no lo vemos, cuando estamos destrozados y cuando estamos mal heridos. Como dicen los grandes santos, en aquellos momentos de oscuridad del alma es cuando más tenemos que buscar para que el Señor, como dijo muy bien Juan Carlos, nos dé esa luz y esa fuerza para poder continuar hacia adelante. Cuando se medita en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Que Jesús allí asumió toda la miseria humana, toda la vida nuestra y la de todos los que estaban y todos los que están por venir. Todo
lo asumió en su corazón. Por eso la palabra misericordia, misericordia de corazón, asumió todo en su corazón. Y fíjense que él invitó a los tres apóstoles más importantes Los pilares. de los 12. 3. Y se quedaron dormidos. Él los invitó a rezar con él, ¿verdad? Y los fue a buscar 3 veces, y las 3 veces estaban durmiendo. Y no pocas veces nos pasa igual. No es que están hablando de ellos 3, están hablando también para nosotros. Y el Señor le dijo, velad y orad. ¿Por qué? Porque si tú no velas por donde tú caminas o por donde tú andas y no oras, te corres el riesgo de que el enemigo no coge vacaciones y te va a caer encima. Va a estar frito, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Las tentaciones y los ataques del maligno. Y nosotros, Santa Teresa de Ávila, que hacía muchas analogías con el agua y con los castillos y esas cosas, porque era la vida que ella tenía. Ella decía, si tú no oras, es como si tú estuvieras en un barquito y ese barquito estuviera en el agua, pero en contra de la corriente. Y cuando uno se monta un barquito en contra de la corriente, le tiene que dar a los remos bien duro, ¿verdad? Porque si no haces eso, te pasará como cuando tú no oras, solito te vas para atrás. Y solito te va a llevar de la corriente el mundo y te va a llevar y te vas a buscar un lío. Por eso también el Evangelio, cuando precisamente, y también lo meditamos en cursillo, vivir la vida de la gracia es una vida en presión, es una vida que es como contracorriente. Y por eso le decimos, Señor, capacítanos. Por eso el Espíritu Santo, el que trabaja en nosotros, que nos santifica. Por eso se llama el Espíritu Santo. Entonces nos da la luz y la fortaleza y todos los dones del Espíritu Santo que Dios mismo obrando en nuestra vida para mantenernos junto a Él. Y hay una parábola que Él habla de si ustedes son, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Ay, María, yo me recuerdo que Vida en Gracia, que eso es una meditación que hay en cursillo, eso nos recuerda que es en la oración, ese contacto, como se llama este programa, contacto con Cristo. Sería fútil si yo tuviera un contacto de Cristo, porque tiene una consecuencia con el hermano. Ya les dije, hay personas que se afanan a hacer, hoy en día, de servir al hermano, pero eso se lo hace un montón de gente que no creen en Dios. No, nosotros hacemos lo que Dios nos pide, y Dios nos pide que amemos a todos. Pero ¿cómo? ¿Y qué? Eso hay que preguntárselo. Y preguntárselo todos los días, porque todos los días son diferentes y todos los días circunstancias son. Lo practicamos mucho en la casa y en la familia, porque es ahí donde uno se prueba. Por eso nosotros en la reunión de grupo siempre decimos los momentos cercanos con el Señor, porque lo meditamos así todos los días. Y el orar es una lección en humildad, o sea, tener que reconocer que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos salva. O sea, ponernos en sus manos, no es, y tampoco es algo automático, porque yo estoy rezando, porque yo estoy haciendo tal cosa, o X o Y cosa, quiere decir que va a ser bueno para mí, que me voy a salvar. Eso, o sea, hay tantas cosas que dependen de Dios, pero nos hace falta rezar. No podemos pretender que vamos a tener una vida buena y virtuosa sin el Señor, y por tanto no nos haría falta ni rezar, ni ir a misa, ni nada por el estilo. Así que es bien importante, no podemos abandonar la oración, porque ahí el demonio ha ganado. Dicen aquí que nos hacemos carne de cañón, somos mucho más vulnerables a las tentaciones y los ataques del enemigo. Así que tenemos que estar conectados a la vid, y eso lo hacemos, como lo dijo Juan Carlos, mediante la oración. El sarmiento que está conectado a la vid, como dijo el Señor, es el que da fruto, porque Él, el Señor, es la vid verdadera, y su fruto no es nada más ni nada menos que la vida eterna. Así que es importante que debamos recordar que vayamos a rezar. La oración es una relación. Rezar es como estar conectados a esta vid. No es un precepto, no es algo que hacemos porque la iglesia lo dice, sino que es entablar una relación con el mismísimo Cristo. Cristo que está ahí, que está a tu lado, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. No es un ente abstracto que está allá lejos, está allí al lado nuestro, y queremos tener esa relación con Él. Imagínate,
¿Quién no quiere tener una relación con Cristo? Si es lo más grande que hay. Así que tenemos que orar y esa humilde entrega, cuando nos entregamos en la oración, Dios la verá con mucho amor. Así es una forma en que podemos perseverar en la batalla espiritual. Solo así la gracia del Señor podrá purificar nuestras miserias. Solo si nos abrimos, solo si hablamos con Él. Hace poco yo me sentía tan y tan mal que es que a veces me parece, yo no puedo ir con estas cosas a Dios. No puedo ir con estas quejas y estos sentimientos, esto que tengo. Y nada, ahí frente al sagrario y hablé todo esto, precisamente como me sentía. Y la verdad es un alivio y eso es lo que Él quiere, porque Él no quiere que nosotros vayamos allá a hablarle lindo necesariamente, ni a sentir lo que no sentimos, sino a darnos de nosotros, a confiar en Él, a ponernos en sus manos. Así que veas que la oración es bien importante y es una conexión con Dios. No es ir allá a rezarle un poema, a decirle un poema, a decirle, como dije ya, cosas bonitas, sino que sí es muy bonito y sí lo debemos y lo podemos hacer, pero a ser sincero, abrirte a Dios y decirle de tus dificultades, de cómo te sientes a veces un poquito aplastado, cómo te sientes como en el piso y que Él te ayude a levantarte. Pero a veces no se lo tienes ni que pedir, porque con tan solo decírselo, pues Dios sabe ya que te pones en sus manos, que estás confiando en Él y Él va a hacer que entres por ese camino por el que Él quiere que tú vayas. Y siguiendo por esa línea de Pablo, muchas veces pensamos que el orar es hablar cosas rebuscadas, palabras bonitas, palabras... No, mira, nuestro Dios es un Dios de la sencillez, un Dios sencillo. Y cuando tú vas con el corazón abierto y hablarle como tú eres, no puedes hablar como otro, tienes que hablar como tú eres. Hay una oración que yo aprendí, porque yo en las cosas del Señor, yo soy como una esponja. Yo trato de absorber cosas de todos mis hermanos, especialmente aquellos que son más santos que yo. Por eso que yo me paso con Juan Carlos. ¿Será que yo contigo? Y con Pablo. Y en un cursillo, el que es hoy nuestro obispo auxiliar, Monseñor Tomás González, en un cursillo me enseñó una oración bien sencillita cuando terminábamos de comulgar. Yo creo que Juan Carlos también la sabe. Señor, ¿qué te preocupa de mi mundo y en qué te puedo ayudar? Y yo aprendí esa oración y siempre cuando yo comulgo, esa es la oración que yo le digo al Señor cuando está en mi corazón. Señor, ¿qué te preocupa de mi mundo y en qué te puedo ayudar? Excelente. Yo desde que hice cursillo escuché eso y no he dejado de hacerlo todas las veces que comulgo. Eso me acaló, me entró aquí y se me fue al corazón. Y ahí se quedó. Y para sacar cosas del corazón toma mucho, pero mucho tiempo, ¿ok? Y sí, lo trato de practicar porque precisamente para eso es que el Señor nos llama. Para poder conocerle, amarle, servirle y vivir, ¿verdad? Con la esperanza de vivir eternamente junto a Él. Eso es los 4 pilares o conceptos de San Ignacio de Loyola. Entonces, por eso que nosotros en nuestro peregrinar nos tropezamos con esas experiencias de vida, esos encuentros, esas experiencias religiosas, ¿verdad? Que nos han marcado nuestra vida, no nos podemos quedar igual. Y el no quedarnos igual es invitar a otros a que también tengan esa experiencia religiosa de un encuentro en un cursillo de cristiandad. Y por eso les invitamos que el próximo febrero 29, porque este año tiene un mes más de febrero, del 29 al 3 de marzo, hay cursillo de hombres. Y es una gran oportunidad. Fíjense que ahí está, próximo a la Cuaresma. Estamos próximos a un momento... Estamos en Cuaresma. Sí, es que eso no quise decir. Estamos en Cuaresma, pero próximo a la Semana Santa. Al acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad. Después de la creación del universo, el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El saberse encarnado,
pasión, muerte y resurrección. Eso lo celebramos. Oye, aproveche. Pero como es en combo, nosotros tenemos del 29 al 3 de marzo, es de hombres, y justamente en esa semana, del 7 al 10 de marzo, hay también para damas. Claro, estamos invitando desde los 18 hasta los 99 años, ¿verdad? Ese es el rango de edades. Así que si hay jóvenes también que me estén escuchando, nietos, primos, sobrinos, a quien sea, está la invitación para ese cursillo, tal como a nosotros. Hay alguien aquí que va a cumplir 50 años de ese encuentro tan hermoso. Está aquí, es Luis Soto. Y démosle gracias a Dios, porque eso es una gracia de Dios. Y tanto bien que ha hecho Cursillo por la Arquidiócesis de San Juan y la Iglesia en Puerto Rico. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo. Mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos.